La traducción bíblica que yo utilizo es esta, se las muestro. Es una versión Reina Valera, edición 1995. Es editada por la Sociedad Bíblica de México. Esta traducción que yo utilizo es bilingüe. La mitad está en español y la otra está en el idioma celtal, que es una lengua indígena del sur de México. Como segunda referencia, utilizo la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Es la Biblia que utilizan los testigos de Jehová. Solamente la voy a utilizar como un marco de referencia adicional, aunque la fuente principal será la versión Valera, que es la que a mí me gusta utilizar. En el tiempo en el cual vivimos, es muy común que al navegar en internet, al visitar una sala de cine, veamos que se anuncian películas que tienen temas espiritistas. Sin decir el nombre de alguna película, porque no queremos generar controversia, sí se ve que la gente le gusta este tipo de temas. A veces el secretismo, lo desconocido, produce lo que es el morbo en la sociedad. Y según el marketing, el morbo vende. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia respecto a este tipo de cosas? No se necesita ser un experto en la Biblia para darse cuenta que este tipo de cosas son condenadas, incluso son prohibidas por muchas religiones, incluida la Iglesia Católica, el mormonismo, el pentecostalismo, los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, grupos evangélicos y grupos cristianos no denominacionales. Vamos a analizar primeramente qué es lo que la Biblia dice respecto a este tipo de prácticas del espiritismo. Primero, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es muy claro en la parte de la ley mosaica. La ley mosaica es la ley que Jehová Dios le da al patriarca Moisés. Le da una serie de reglas, de leyes, que los judíos tenían que sujetarse. El obedecer esta ley no era opcional. No es yo sí lo obedezco, tú no lo haces, yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal. No. La ley mosaica debía de respetarse porque era una ley exclusiva para el pueblo judío. En el libro de Deuteronomio, su capítulo 18, versículos del 9 al 14, nos da una explicación del por qué estas cosas fueron prohibidas en el Antiguo Testamento. La Sagrada Escritura dice lo siguiente: cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer las cosas según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agrorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agroreros y a adivinos oyen. Pero a ti no te ha permitido esto Jehová, tu Dios. La escritura es muy clara. La ley que recibió Moisés advertía primeramente a los judíos que las naciones de la tierra de Canaán estaban llevando a cabo este tipo de prácticas. Ellos tenían adivinos, ellos tenían hechiceros, ellos tenían agroreros, llevaban a cabo todo tipo de magia. Hay quienes intentan hacer una distinción y dicen que hay magia blanca y que hay magia negra, pero ese es un relativismo. La magia es magia y la magia no es buena. Jehová prohibió este tipo de cosas y las prohibió por una razón, porque era para proteger a los judíos de las garras del espiritismo. Vamos a analizar qué es lo que el Nuevo Testamento
nos dice respecto a este tipo de prácticas. El apóstol Pablo, en su obra misional, visitó la ciudad de Éfeso. En esa ciudad se encontró que había muchas personas que llevaban a cabo este tipo de prácticas. Recordemos que la ciudad de Éfeso no estaba en Palestina, en el antiguo Israel. Era una ciudad gentil y era liberal a este tipo de prácticas. Dejemos que la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas, en su capítulo 19, en su versículo número 18, dice lo siguiente. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad y comienza a predicar a Cristo a las personas, dentro de los que llevaban a cabo las artes mágicas, ellos oyeron lo que el apóstol les estaba enseñando. Y ellos llegaron a la comprensión de que para poder agradar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, había que abandonar este tipo de prácticas. En aquella época, no cualquiera practicaba lo que era la magia. Incluso se dice que los libros eran muy caros. Dice el relato bíblico que estas personas, teniendo sus libros de magia, fueron a un lugar muy visible donde había mucha gente, los arrojaron, les prendieron fuego y estos libros fueron destruidos. El relato bíblico menciona que valían 50,000 piezas de plata. Era una cantidad de dinero impresionante, lo que nos da a entender que no cualquier practicante de magia era una persona de bajos de recursos, sino que era una persona con un alto poder adquisitivo. Un aspecto sobresaliente del espiritismo son las posesiones demoníacas. Se ve mucho en el cine, incluso una película que fue estrenada en los Estados Unidos en 1973, causó una gran polémica, y es una leyenda urbana que muchas personas, cuando ingresaron a la sala de cine, la película tenía poco de haber comenzado. Estas personas mencionan que comenzaron a tener ciertas visiones paranormales, ciertos sucesos muy desconocidos que ocurrieron en esa sala de cine, y que se vieron obligados a abandonarla. Eso es lo que la gente cuenta. Sin embargo, hay muchas personas que son escépticas, e incluso en nuestros días niegan ese tipo de cosas. Incluso antes de que un sacerdote católico sea asignado por la arquidiócesis o por el Vaticano a llevar a cabo un exorcismo, primeramente tienen que ser revisada la persona por un especialista de la salud mental, un psiquiatra, ya que con el tiempo la iglesia comenzó a darse cuenta que muchas personas que no estaban poseídas por un espíritu maligno solamente eran víctimas de sus enfermedades mentales. A pesar de ello, hay muchas personas que no creen que este tipo de cosas sucedan. Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto a los exorcismos y las posesiones demoníacas? ¿Serán verdad? ¿Serán mentira? Dejemos que la Biblia nos conteste. La Biblia, en la carta de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 19, versículos del 13 al 17, habla sobre ese tipo de cosas, sobre las posesiones demoníacas. Vamos a leer brevemente estos versículos. Dice lo siguiente: para algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os juro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús.
Menciona que en la ciudad de Éfeso había exorcistas ambulantes. ¿Cómo podemos entender esto? Que las posesiones demoníacas eran muy extendidas, al punto que las personas que se decían exorcistas caminaban y deambulaban por ahí, veían a alguna persona poseída o aparentemente poseída y ofrecían sus servicios para expulsarlos. Obviamente, tenían que cobrar, no era completamente gratis. Y la Biblia menciona que un sacerdote judío de nombre Exeba dice que tenía 7 hijos, que ellos también eran exorcistas ambulantes. Y al ver a Pablo cómo expulsaba a los espíritus inmundos en el nombre de Cristo, dice que ellos también comenzaron a hacer lo mismo. En este relato podemos aprender varias lecciones. La primera de ellas es que las posesiones demoníacas son reales. Segundo, los espíritus inmundos, cuando poseen a una persona, tienen la capacidad de hablar a través de la boca de la persona poseída. Un tercer punto me llama mucho la atención y lo quiero compartir con todos ustedes. Menciona que el espíritu que ha poseído dice: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Cómo podríamos entender esto? El espíritu dice primeramente: conozco a Jesús. ¿Cómo es que este espíritu pudo llegar a conocerlo? Estos espíritus, antes de ser demonios, eran ángeles. Fueron creados por Jehová Dios y vivían en el cielo. Este espíritu conocía a Jesús. Incluso tal vez tuvo la oportunidad de platicar con él. No es lo mismo que él vea y diga, aquel es Jesús, a que haya tenido la oportunidad de conocerlo, platicar con él. La cuarta lección que extraemos de este relato es que el espíritu que había poseído a esta persona sabía quién era el apóstol Pablo. ¿Cómo es que esto era posible? Los espíritus tienen la capacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos ven, y sin duda pudieron percibir cómo el Espíritu Santo estaba dentro del apóstol. Esa es una verdad bíblica. La Biblia enseña que el cuerpo humano es el templo de Dios y que por eso hay que cuidarlo contra la fornicación, las obras de la carne. Y se mencionaba que el cuerpo humano es el templo de Dios porque dentro del cuerpo humano residía el Espíritu Santo cuando era derramado. Eso era lo que los espíritus podían ver. Por eso el espíritu le dice a estos 7 judíos, hijos del sacerdote, le dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son? El espíritu no veía al Espíritu Santo en ellos. Se dio cuenta que eran impostores. El relato menciona que el demonio se levanta y lo somete. Y pónganse a pensar, ¿cómo una persona puede dominar a 7 en una pelea? Sin duda este espíritu tenía una fuerza sorprendente, una fuerza sobrehumana. Porque dice la Biblia que a causa de ese ataque, dice que estos 7 judíos tuvieron que huir. Y no solamente huyeron, sino que dice que se fueron desnudos. O sea, imagínense la fuerza con la que debió de haberlos agarrado al punto que hasta les quitó la ropa con la fuerza. Podemos entender que una persona cuando es poseída posee una fuerza sobrehumana.